¿Has sentido alguna vez que tu vida podría avanzar muchísimo más rápido, si tan solo dejaras de postergar lo que sabes que tienes que hacer? Hoy vas a descubrir por qué tu mente te frena y cómo puedes reprogramarla para que trabaje a tu favor. En estas 2 horas te voy a guiar por los principios reales de la disciplina, la neurociencia y la psicología que separan a quienes avanzan, de quienes siempre se quedan esperando el momento perfecto. ¿A qué hora nos encontramos hoy y desde qué rincón del mundo estás escuchando este compromiso contigo mismo? Déjamelo en los comentarios. Y ahora, respira profundo, porque vamos directo al primer punto. Hay momentos en los que la mente siente que todo es demasiado grande, demasiado pesado, demasiado lejano. No porque realmente lo sea, sino porque el cerebro está diseñado para ahorrar energía, para evitar esfuerzos que percibe como innecesarios o inciertos. Cuando aparece esa resistencia interna, ese luego lo hago, ahora no, mejor mañana, no es una falla de tu carácter, es un mecanismo automático que intenta protegerte del gasto mental. Pero aquí está la clave, ese mecanismo no distingue entre un peligro real y una simple sensación de incomodidad. Y por eso, cuando quieres actuar, sientes el freno. La forma de romper ese freno no es forzarte a hacer grandes cosas de golpe. Es todo lo contrario. Es engañar suavemente a tu cerebro, dándole algo tan pequeño, tan accesible, tan fácil, que no despierte esa alarma interna que dice esto es demasiado. La mayoría de la gente piensa que necesita motivación para empezar, pero lo que en realidad necesita es movimiento, aunque sea mínimo. Porque el movimiento crea motivación, no al revés. Cuando reduces el nivel de intensidad requerido para comenzar, tu cerebro deja de resistirse. Es como abrir una puerta que estuvo atascada durante años, no la empujas con fuerza, la mueves apenas 1 milímetro, y poco a poco empieza a aflojar. La razón por la que esto funciona está profundamente ligada a la neurociencia. El cerebro toma decisiones basándose en el equilibrio entre amenaza y recompensa. Si percibe que una tarea exige mucha energía, la etiqueta como amenaza. No importa si es estudiar, entrenar o responder un mensaje importante. El pensamiento de tengo que hacerlo bien, debe quedar perfecto, es una tarea grande, aumenta el costo mental percibido. En cambio, cuando decides solo voy a abrir el documento, solo voy a estudiar 5 minutos, solo voy a ponerme la ropa de entrenamiento, el costo mental cae. No estás engañando a tu voluntad, estás ajustando la percepción de esfuerzo para que tu cerebro no active la resistencia. Y algo curioso ocurre cuando das ese micropaso. La sensación de amenaza baja y aparece una pequeña liberación de dopamina. Es diminuta, pero suficiente para que tu mente diga vale, seguimos un poco más. Es el mismo principio que se ha estudiado en hábitos exitosos. La constancia surge de acciones que no te sobrecargan. Lo pequeño se vuelve sostenible. Y lo sostenible se vuelve identidad. Cuando empiezas a actuar aunque sea de forma mínima, tu cerebro empieza a reconocerte como alguien que se mueve, alguien que inicia, alguien que no se queda atrapado en la parálisis. Muchos de nosotros cargamos con la idea equivocada de que para cambiar necesitamos grandes arranques de disciplina, grandes transformaciones, grandes golpes de inspiración. Pero esos picos emocionales duran minutos. La vida real se mueve en otro ritmo. La vida real se transforma cuando, en lugar de exigirnos un salto, nos permitimos construir un impulso. Y el impulso nace de lo pequeño, de lo que casi no duele, de lo que tu mente acepta sin poner resistencia. Piensa un momento en cuántas veces has evitado empezar algo solo porque parecía enorme. A veces no procrastinas porque seas perezoso, sino porque tu visión de la tarea está distorsionada. La ves gigante, interminable, definitiva. Pero cuando te acercas a ella desde un punto de entrada diminuto, algo cambia en tu interior. Ya no te enfrentas a una montaña, te enfrentas a un simple paso. Y el cuerpo responde de manera diferente, se relaja, la respiración se calma, y aparece un espacio mental donde antes solo había presión. Esa es la magia de la activación de baja intensidad, no fuerza, no lucha, no culpa. Solo apertura. Solo un inicio fácil que desbloquea el resto. Puedes aplicarlo a cualquier área, estudiar durante 2 minutos, ordenar una sola parte de tu escritorio, escribir una frase, leer una página, caminar 3 minutos, responder un único email. Lo importante es que el paso sea tan accesible que no genere fricción. Porque la fricción es lo que apaga el hábito antes de que nazca. Y, con el tiempo, algo empieza a suceder sin que lo notes. Esos pequeños inicios se vuelven automáticos.
Tu cerebro deja de temer el arranque. Empiezas a confiar en tu capacidad de moverte. La tarea, que antes parecía imposible, ya no pesa igual. Porque lo que cambia no es la tarea, eres tú. O, mejor dicho, cambia la forma en la que tu mente interpreta el esfuerzo. Esta estrategia también fortalece algo fundamental, la autoeficacia. Esa sensación interna de soy capaz de manejar lo que tengo delante. Cada pequeño inicio alimenta esa autoimagen. Y cuando tu autoimagen se fortalece, la procrastinación pierde poder. Ya no eres la persona que evita, eres la persona que empieza. Aunque sea con poco, empiezas. Y eso, a nivel psicológico, reescribe tu identidad. No subestimes este principio solo porque es sencillo. La gente suele despreciar lo que parece demasiado básico, pero justo por eso funciona. El cambio real jamás empieza en lo monumental, empieza en lo manejable. Empieza en ese instante en el que decides moverte 1 centímetro en lugar de quedarte inmóvil. Y cuando ese centímetro se repite día tras día, acaba empujando toda tu vida hacia adelante. Cuando te sientas bloqueado, no te pidas esfuerzo. Pídete un inicio pequeño. Uno que puedas cumplir incluso en tu peor día. Porque los hábitos que construyen tu futuro no nacen de tus días fuertes, nacen de tus días débiles. Y en los días débiles, la clave no es hacer más, es empezar con menos. Hay un instante, casi imperceptible, donde la mente decide si avanza o se rinde. Ese instante funciona como una especie de interruptor interno. Si la acción parece demasiado grande, el interruptor se apaga, si parece suficientemente pequeña, se enciende. Lo curioso es que esa percepción no depende de la tarea real, sino del umbral mental que tu cerebro establece para decidir si vale la pena gastar energía. Todos tenemos uno. Y cuando la tarea lo supera, aparece la procrastinación, la pereza, la resistencia. Pero cuando lo reducimos, el cerebro deja de pelear y simplemente actúa. Ese umbral mental funciona como un filtro muy primitivo, busca ahorrar energía, evitar el estrés y conservar recursos. Por eso tu mente, sin darte cuenta, evalúa cada acción con una rapidez asombrosa. Si interpreta que algo requiere demasiado, aunque sea exagerado o irracional, activa el mecanismo de evitación. Lo interesante es que ese demasiado no tiene que ver con la realidad, sino con la narrativa interna, me va a llevar horas, voy a cansarme, no sé por dónde empezar. Son narraciones que suben artificialmente el umbral y hacen que cualquier acción parezca imposible. La clave está en invertir ese proceso. En lugar de pedirte grandes logros, necesitas pedirte lo mínimo que permita iniciar el movimiento. Ese es el verdadero poder de entender el umbral, no buscar motivación, sino reducir la exigencia hasta que el cerebro diga esto sí puedo hacerlo. Y ese mínimo no es falta de ambición, es inteligencia conductual. Es comprender que el sistema nervioso responde mejor a lo pequeño y manejable que a lo que percibe como amenaza. Cuando bajas este umbral, algo sorprendente ocurre. Tareas que antes parecían pesadas se vuelven neutrales. Ya no las cargas con ansiedad, ni con culpa, ni con la presión de hacerlas perfectas. Simplemente las ves como un paso. Y lo que era un muro se convierte en una puerta abierta. Puedes aplicar esto a cualquier área. Si te cuesta estudiar, tu mínimo puede ser leer una línea. Si te cuesta entrenar, puede ser ponerte las zapatillas. Si te cuesta trabajar, puede ser abrir el archivo. Lo verdaderamente transformador es que este umbral puede ajustarse a tus días buenos y a tus días malos. Porque es una estrategia flexible, siempre puedes bajarlo más si lo necesitas. El cerebro odia el salto entre nada y mucho, pero tolera perfectamente el salto entre nada y un poquito. Eso activa un principio básico, la fluidez. Una vez que inicias, el cuerpo busca seguir. La mente busca continuidad. Es como poner en marcha una rueda. El primer empujón es lo que más cuesta, pero si ese empujón es pequeño, entonces la rueda gira con facilidad. Por eso tantas personas pasan más tiempo evitando empezar que haciendo la tarea real. No es que la tarea sea difícil, es que la idea de empezar supera su umbral. Al trabajar con este concepto, comienzas a reeducar a tu cerebro. Empieza a entender que iniciar no es peligroso, que no te va a drenar, que no necesita activar la alarma. Y con el tiempo, ese umbral general baja. Lo que al principio requería un mínimo muy pequeño empieza a sentirse natural, manejable, casi automático. Te conviertes en alguien que inicia con facilidad, y eso,
a nivel psicológico, transforma tu identidad. Ya no eres alguien que huye del esfuerzo, sino alguien que ajusta las condiciones para poder avanzar. Esto también elimina la necesidad de depender de emociones fuertes. No necesitas estar inspirado, ni sentirte poderoso, ni esperar el momento ideal. Solo necesitas empujar tu umbral hacia abajo lo suficiente para que tu cerebro permita el paso. Y ese permiso es todo lo que necesitas para empezar a ganar inercia. Porque cuando el cerebro entra en acción, incluso de forma mínima, se activa un pequeño ciclo de recompensa interna. Tu mente registra que sí puedes, que ya empezaste, que no era tan difícil. Y ese registro se acumula, se vuelve experiencia emocional, se convierte en un patrón que tu mente reconoce. Cuando quieras aplicar esta regla, pregúntate, ¿cuál es la versión mínima de esta tarea que puedo hacer sin resistencia? La respuesta debe ser casi ridícula, tan pequeña que no puedas decirle que no, y es precisamente esa sensación de esto es demasiado fácil lo que hace que la mente coopere. Porque, al final, la resistencia no es lógica, es emocional. Y las emociones responden mejor a lo pequeño, a lo manejable, a lo que no parece una amenaza a tu energía mental. No te castigues si sientes que solo puedes hacer un mínimo. Ese mínimo es la entrada al hábito, al progreso y a la constancia. No necesitas demostrar nada a nadie. Solo necesitas entrenar tu cerebro a bajar ese umbral una y otra vez hasta que se convierta en algo natural. Lo grandioso viene después. La consistencia, la disciplina, los resultados visibles, todo eso se construye sobre el primer paso. Y el primer paso solo nace cuando decides que no tiene que ser grande, solo lo suficientemente pequeño como para empezar. A menudo, cuando enfrentamos tareas que consideramos tediosas, difíciles o desagradables, nuestra mente reacciona con una resistencia casi automática. La energía mental que sentimos que se drena al intentar comenzarlas es real y tiene una base neurobiológica. El autocontrol y la toma de decisiones requieren recursos cognitivos limitados, y cada vez que percibimos una tarea como pesada, nuestro cerebro anticipa el gasto energético y genera una sensación de fatiga o pereza. Este fenómeno, conocido como ego-depleción, puede sabotear nuestro rendimiento antes incluso de que empecemos. Sin embargo, lo que muchos no saben es que podemos alterar esa percepción y reducir la sensación de agotamiento mediante un reencuadre estratégico de la tarea. El reencuadre consiste en cambiar la forma en que interpretamos una actividad, modificando la narrativa mental que le asignamos. En lugar de ver una tarea como un obstáculo agotador, podemos enfocarnos en los beneficios inmediatos o en los efectos positivos a largo plazo que genera. Por ejemplo, en vez de pensar tengo que limpiar este montón de papeles y es una pérdida de tiempo, podrías reformularlo como al organizar estos papeles, estoy creando un entorno que facilitará mi concentración y mi claridad mental. Este simple cambio en la percepción disminuye la sensación de ego-depleción porque tu cerebro empieza a asociar la acción con recompensa y propósito, no con esfuerzo inútil. El reencuadre también se apoya en la psicología cognitiva al conectar las tareas con valores personales y metas significativas. Una tarea que parecía tediosa puede volverse motivadora cuando se percibe como un paso concreto hacia un objetivo más grande. Por ejemplo, redactar un informe largo puede sentirse abrumador si lo vemos como un trámite, pero si lo reencuadramos como un medio para avanzar en nuestro desarrollo profesional, nuestra mente libera dopamina, reforzando la motivación y reduciendo la resistencia interna. Esta estrategia transforma la percepción subjetiva del esfuerzo en una experiencia más gratificante y manejable. Otro enfoque útil es fragmentar la tarea en microobjetivos que se puedan completar de manera rápida y tangible. Cada pequeño logro activa circuitos de recompensa y reduce la sensación de desgaste cognitivo. Por ejemplo, en lugar de plantearte hoy tengo que limpiar toda la casa, podrías dividirlo en acciones concretas. Primero recoger la sala, luego limpiar la cocina, después ordenar el escritorio. Cada microtarea completada funciona como un refuerzo positivo, manteniendo la motivación y evitando que el ego se sienta drenado. El reencuadre no se limita a la interpretación mental, sino que se combina con la estructuración de las acciones para generar un ciclo de impulso sostenido. La autoobservación también es clave en este proceso. Antes de iniciar una tarea percibida como ego-depletadora, es útil reconocer cómo la estamos interpretando y qué emociones asociadas surgen. Preguntarte, ¿estoy viendo esto como un sacrificio o como una oportunidad? Permite detectar patrones de pensamiento que aumentan la resistencia y reemplazarlos con marcos más funcionales. Esta conciencia metacognitiva te da el control sobre la narrativa interna,
evitando que los automatismos de frustración o pereza dominen tus decisiones. El reencuadre puede tomar formas muy creativas. Algunas personas encuentran útil añadir un elemento lúdico o simbólico a la tarea. Por ejemplo, convertir la organización de correos electrónicos en un juego de eficiencia o visualizar que cada acción completada es un paso hacia tu versión ideal. Otros usan recordatorios visuales o frases motivacionales que actúan como disparadores de reinterpretación. Lo importante es que la tarea deje de percibirse únicamente como un gasto de energía y comience a tener un significado emocional o cognitivo que estimule la acción. Un beneficio adicional del reencuadre es que reduce la fatiga de decisión y la procrastinación. Cuando percibimos una tarea como neutral o positiva, el cerebro no necesita evaluar constantemente si vale la pena o no empezar, eliminando la parálisis que surge de la duda y la autoexigencia excesiva. Cada vez que aplicamos este enfoque, reforzamos un hábito mental que hace que incluso las actividades más arduas sean más fáciles de iniciar y sostener. Finalmente, el reencuadre no implica ignorar la dificultad de la tarea ni forzarte a un entusiasmo artificial, sino redirigir tu atención hacia los aspectos que generan motivación y recompensa. Con práctica constante, este enfoque cambia la relación que tenemos con nuestras obligaciones, deja de ser una lucha de fuerza de voluntad agotadora y se convierte en un proceso inteligente de gestión de energía, intención y significado. Cada tarea, por más pesada que parezca al inicio, puede transformarse en un paso manejable y valioso hacia tus objetivos, siempre que aprendas a observar, reinterpretar y actuar desde una perspectiva consciente y estratégica. Hay momentos en los que sientes que quieres avanzar, que deberías ponerte con lo importante, pero tu mano se va sola hacia el móvil, hacia la pantalla, hacia cualquier estímulo que te dé un golpe rápido de satisfacción. No es debilidad. Es biología. Tu cerebro siempre va a preferir lo inmediato antes que lo significativo, porque lo inmediato garantiza una recompensa rápida, casi sin esfuerzo. Y ese patrón, repetido miles de veces, crea un circuito automático, una ruta de placer instantáneo que se activa antes de que puedas razonar. Cuando quieres trabajar, estudiar o empezar una tarea que requiere enfoque, ese circuito ya está encendido y te arrastra casi sin permiso. Lo importante aquí es entender que no estás luchando contra la pereza, sino contra un sistema de dopamina profundamente arraigado. La dopamina no premia lo terminado, premia lo atractivo, lo novedoso, lo fácil. Es la misma sustancia que te hace querer ver solo un vídeo más, revisar notificaciones o buscar pequeñas distracciones que no aportan nada. Es un circuito eficiente, predecible y cómodo. Y, como cualquier circuito que funciona demasiado bien, termina saboteando tu capacidad de avanzar. Para cambiar este patrón necesitas interrumpirlo. No eliminarlo. El cerebro necesita recompensas, sino romper la automatización. Y esto se logra introduciendo una pausa consciente justo en el momento en el que el impulso aparece. Esa pausa no tiene que ser larga. Basta con unos segundos de observación para debilitar la cadena automática que te lleva directo a la gratificación fácil. La mente quiere caer en lo inmediato, pero cuando haces una pausa, creas espacio para elegir. Ese espacio es poder. Es el momento donde recuperas control. Los estudios sobre impulsos demuestran que, si retrasas una recompensa automática aunque sea unos segundos, el deseo disminuye lo suficiente como para no actuar sobre él. Es como frenar una rueda que está empezando a girar. Si la detienes al inicio, es fácil. Si esperas, te arrastra. Por eso, cuando sientas el impulso de mirar un momento, tocar el móvil, abrir otra pestaña, detente. Respira. Siéntelo. Observa el impulso como si no fuera tuyo. Verás que pierde fuerza. No porque te hagas más disciplinado, sino porque el cerebro deja de recibir el estímulo inmediato que mantiene vivo ese circuito. Luego viene el paso más importante, reemplazar la recompensa fácil por una recompensa pequeña pero alineada con lo que necesitas. No puedes quitar una recompensa sin poner otra en su lugar. Si lo haces, el cerebro se rebelará. Por eso funciona tan bien crear micro recompensas asociadas al inicio de tareas importantes. Algo simple, una bebida que te guste, un ambiente agradable, una música suave que te active, el pequeño placer de tachar una microtarea. Son recompensas ligeras, pero suficientes para que el cerebro empiece a asociar el trabajo con algo positivo y no con estrés o resistencia. Esto es esencial porque la procrastinación no surge por falta de capacidad, sino por exceso de recompensas inmediatas que restan valor a las recompensas a largo plazo. Cuando lo inmediato domina, lo importante se vuelve difuso.
Pero cuando reduces el acceso a la gratificación fácil y aumentas la gratificación asociada al avance, la balanza cambia. Tu cerebro empieza a entender que realizar la tarea también tiene recompensa, una más profunda y satisfactoria. Otro paso poderoso es elevar el costo de acceder a la recompensa instantánea. No eliminarla, sino hacerla menos disponible. Mover el móvil a otra habitación. Desactivar notificaciones. Colocar barreras físicas o digitales que aumenten el esfuerzo necesario para obtener esa gratificación. El cerebro, que busca ahorrar energía, preferirá la opción más fácil. Si lo inmediato se vuelve ligeramente más difícil y lo importante ligeramente más fácil, el sistema entero cambia de dirección. Es un diseño del entorno, no fuerza de voluntad. Cuando aplicas estas interrupciones, algo interesante comienza a suceder. El circuito de recompensa fácil pierde su poder. Ya no es automático. Ya no es inevitable. Empiezas a notar los momentos exactos en los que ibas a caer en la distracción. Y esos momentos empiezan a durar más, a hacerse más claros, a darte margen para decidir. Esa es la verdadera victoria, no dejar de sentir el impulso, sino que el impulso ya no decida por ti. Lentamente, tu cerebro aprende a valorar más la recompensa diferida. A sentir placer no solo por terminar, sino por avanzar, por iniciar, por sostener el enfoque. Esa es la base de la disciplina, la capacidad de encontrar satisfacción en lo que construye, no solo en lo que entretiene. Y lo impresionante es que el cerebro se adapta rápido. Cuando entrenas esta interrupción una y otra vez, las rutas neuronales se reorganizan y la gratificación fácil deja de ser tu primera opción. No porque desaparezca, sino porque deja de gobernarte. Esto no es una lucha contra ti mismo, es una reeducación de tu sistema de placer. Y cuando ese sistema se alinea contigo, cuando deja de sabotearte y empieza a impulsarte, te das cuenta de que avanzar nunca fue cuestión de fuerza, sino de comprender cómo funciona tu mente y enseñarle suavemente a elegir lo que realmente te hace crecer. Muchas veces sentimos que la motivación se nos escapa entre las manos porque intentamos obtenerla en un solo golpe, esperando que llegue una gran oleada de energía que lo resuelva todo. Pero la mente no funciona así. La dopamina, que es el motor del deseo, del interés y del impulso para avanzar, no se libera de forma masiva cuando finalizas algo grande, se activa en pequeños picos a lo largo del proceso. Y eso significa que, si aprendes a dividir tus objetivos en pequeñas unidades de progreso, tu cerebro obtiene múltiples recompensas internas en lugar de una sola al final. Este principio cambia completamente la relación entre tú y las tareas que te cuestan. Cuando un objetivo es grande, el cerebro lo percibe como lejano, incierto y agotador. Por eso lo evita. Pero cuando lo fragmentas, estás entrenando al sistema dopaminérgico para que disfrute no solo del resultado, sino del avance continuo. Cada parte completada se convierte en un pequeño estímulo, una señal de vamos bien, y eso mantiene el impulso vivo. Es como caminar de faro en faro, nunca estás en la oscuridad total, siempre tienes un punto brillante que te guía hacia el siguiente. El cerebro necesita señales frecuentes de progreso. No importa si son pequeñas. De hecho, cuanto más pequeñas, más constante es la liberación dopaminérgica. Esto no es autoengaño, es cómo funciona el sistema de recompensa. La dopamina no premia la perfección, premia la dirección. Por eso, dividir una tarea en múltiples microetapas no solo la vuelve más manejable, sino más estimulante. En lugar de sentir que estás escalando una montaña interminable, sientes que avanzas por pequeñas colinas alcanzables. Y esa sensación cambia todo, reduce la ansiedad, aumenta la concentración y fortalece la constancia. Aplicarlo en tu vida es sorprendentemente sencillo. Imagina que tienes que estudiar un tema complejo. En lugar de sentarte horas con la presión de tengo que entenderlo todo, puedes dividirlo en bloques de 10 o 15 minutos, cada uno con un pequeño objetivo concreto. Cada bloque completado envía una señal al cerebro, logrado. Esa señal mantiene la motivación encendida. Lo mismo ocurre con el ejercicio, con el trabajo creativo, con ordenar tu entorno, incluso con superar una conversación difícil. La clave está en hacer que el cerebro reciba muchas pequeñas recompensas mientras avanza, no solo una grande al final. Este principio también reduce el riesgo de que abandones a mitad del camino. Cuando un objetivo solo ofrece una recompensa al final, cualquier interrupción, cualquier duda o cualquier día difícil puede hacer que lo sueltes. Pero cuando la dopamina se distribuye en pequeñas dosis durante el proceso,
te vuelves más resistente al abandono. Tu mente empieza a asociar el proceso mismo con placer. Es una reprogramación silenciosa que convierte lo difícil en algo más ligero y menos intimidante. Algo interesante es que este fraccionamiento hace que tu enfoque se vuelva más profundo. Cuando trabajas en pequeños bloques, tu atención no se dispersa tanto. Sabes exactamente qué tienes que hacer en ese pequeño tramo, y eso reduce la sobrecarga cognitiva. La mente trabaja mejor cuando sabe cuál es el siguiente paso, no cuando está intentando abarcarlo todo. De hecho, la sobrecarga es uno de los mayores enemigos de la disciplina. Fragmentar reduce esa carga y libera recursos mentales para avanzar. Si alguna vez has sentido que pierdes interés rápidamente en lo que haces, esta técnica te ayuda a mantener la curiosidad activa. La dopamina ama la novedad, y cada fragmento pequeño se siente como un inicio nuevo. Por un instante, tu cerebro siente que acaba de empezar algo distinto, algo con un pequeño desafío que puede resolver. Ese efecto hace que la tarea se vuelva más llevadera y evita que la monotonía te desconecte. Cuando aplicas esto en tu día a día, también empiezas a construir una relación distinta con la recompensa final. Ya no la necesitas como única fuente de satisfacción, se vuelve un bonus, un cierre natural. Porque el verdadero impulso lo has ido alimentando durante el camino. Y eso, psicológicamente, te convierte en una persona más constante, más confiada y más estable emocionalmente frente a los desafíos. Ya no dependes de un gran momento de inspiración, porque has creado un sistema donde cada pequeño avance te sostiene. En el fondo, este principio te enseña algo esencial: no tienes que esperar a sentirte motivado para empezar. Puedes crear la motivación mientras avanzas, gota a gota. La dopamina deja de ser una fuerza misteriosa que aparece cuando quiere y se convierte en algo que tú puedes cultivar. Dividir, avanzar, recompensar. Esa es la secuencia que entrena a tu mente a mantenerse en movimiento. Y lo más poderoso de todo es que este sistema funciona incluso en tus días más bajos. Cuando no tengas energía para grandes esfuerzos, siempre podrás avanzar un fragmento. Y ese fragmento será suficiente para mantener despierto el circuito que te impulsa. Día tras día, paso tras paso, enseñando a tu cerebro que el progreso no ocurre en saltos gigantes, sino en pequeñas victorias continuas que transforman tu relación con el esfuerzo y te llevan exactamente hacia donde quieres llegar. Hay un tipo de fuerza interna que muchas veces ignoramos: la influencia que tiene en nosotros el hecho de declarar algo frente a otros. Las metas que mantenemos en silencio son frágiles. No porque no las deseemos, sino porque no tienen anclaje externo. El cerebro tiende a abandonar lo que no está vigilado por nadie más. Sin embargo, cuando expresas un compromiso frente a un grupo pequeño, seleccionado con intención, ocurre algo muy particular. Tu identidad comienza a alinearse con esa promesa. Ya no es solo un deseo interno, se convierte en una declaración que tiene peso, que tiene eco, que tiene consecuencia. El ser humano es un ser profundamente social. Evolutivamente, nuestra supervivencia dependió durante miles de años de la reputación, de la coherencia y de la capacidad de cumplir lo que decíamos. Por eso, cuando te comprometes públicamente, incluso de forma muy controlada, se activa una presión psicológica positiva. Quieres ser coherente con lo que has dicho. Quieres ser la persona que cumple. Y, al mismo tiempo, hay un pequeño temor a fallar delante de otros. Esa combinación, identidad activada y responsabilidad compartida, genera una energía que difícilmente se consigue solo con fuerza de voluntad. Pero aquí es donde entra la parte más inteligente del proceso. No se trata de anunciar tus metas a cualquier persona ni de exponerte a un público enorme. Eso genera ansiedad innecesaria y puede incluso jugar en tu contra. Lo efectivo es elegir cuidadosamente a quien le cuentas tu compromiso. Una o dos personas. Alguien que te inspire respeto, o alguien cuyo apoyo emocional te dé estabilidad. Este círculo de compromiso funciona como un espejo que te recuerda que hay ojos observando, no para juzgarte, sino para sostenerte. Cuando haces esto, la mente empieza a organizarse de forma distinta. Ya no te enfrentas solo a la tarea. Te enfrentas a la representación de ti mismo que has decidido mostrar. Cada pequeño avance se siente más significativo porque no estás avanzando únicamente por la meta, estás avanzando por tu palabra. Y eso, psicológicamente, es mucho más poderoso. Las personas son capaces de hacer cosas impresionantes cuando sienten que están honrando su identidad. Y comprometerte frente a alguien crea exactamente esa sensación. Además,
El compromiso público controlado reduce uno de los mayores enemigos del progreso, la ambigüedad. Cuando no hablas de tus metas, todo queda difuso en tu mente. Ya lo haré, algún día, cuando tenga tiempo. Pero cuando lo verbalizas, cuando lo conviertes en una promesa explícita, eliminas la vaguedad. Tu cerebro empieza a verlo como algo concreto, delimitado, inevitable. Esa claridad hace que la procrastinación pierda terreno, porque la mente ya no puede esconder la tarea detrás de excusas abstractas. Otro efecto interesante es que, al compartir tu compromiso, recibes una pequeña dosis de validación anticipada. La persona que te escucha probablemente te apoye, te diga que confía en ti, y ese reconocimiento inicial ya genera un pequeño impulso motivacional. No estás empezando desde cero, estás empezando con un ligero empujón emocional que te recuerda que lo que estás haciendo importa. Y ese empujón es suficiente para activar la acción en muchos casos. Pero el verdadero poder aparece cuando, con el tiempo, sigues informando a esa persona de tus avances. No se trata de pedir supervisión estricta, sino de mantener un canal abierto donde puedas decir, hoy avancé en esto. Ese acto sencillo mantiene la coherencia interna viva. Refuerza la sensación de progreso y, sobre todo, fortalece tu identidad como alguien que cumple lo que promete. Ese refuerzo identitario es uno de los elementos más importantes en el desarrollo de la disciplina. No avanza el que hace más, avanza el que no rompe la imagen de sí mismo. También ocurre algo más profundo. Cuando te comprometes frente a otros, reduces la tentación de abandonar en secreto. La procrastinación prospera en la oscuridad, en el silencio, en los rincones donde nadie ve. Pero cuando tu meta tiene un pequeño reflejo en el mundo exterior, ya no puede esconderse tan fácilmente. La mente sabe que hay una responsabilidad simbólica. No es miedo a decepcionar, es deseo de mantener la integridad. Y eso te mantiene caminando incluso en los días en que estás cansado o inseguro. Por último, este tipo de compromiso también te da la oportunidad de convertir tu avance en una narrativa personal. Cuando cuentas tus metas, estás contando una historia sobre quién eres y hacia dónde vas. Y las historias tienen un poder enorme para sostener el cambio humano. Te permiten verte como protagonista activo, no como espectador pasivo. Te permiten crear continuidad, sentido, propósito. Y cuando una meta se convierte en parte de tu historia, ya no es una tarea suelta que puedes postergar, se vuelve parte de tu identidad, parte de tu camino. Usado con inteligencia, este principio no te presiona, te ancla, te ordena, te impulsa. Te recuerda que no estás solo y que tus acciones tienen un eco real. Y cuando actúas desde ese lugar, desde una identidad apoyada por un pequeño círculo que conoce tus metas, tu relación con la disciplina cambia por completo. Porque ya no avanzas por obligación, avanzas por coherencia. Y la coherencia, cuando se convierte en hábito, te hace prácticamente imparable. Cuando quieres crear un nuevo hábito, tu mente necesita una señal clara que le diga, aquí empieza esto. No se trata de fuerza de voluntad, sino de entrenar a tu cerebro para que reconozca un contexto específico como punto de activación. Y ese reconocimiento es más poderoso de lo que parece. Cada vez que repites una acción asociada al mismo lugar, momento o estímulo, estás fortaleciendo una ruta mental que hace que la resistencia inicial disminuya. Esa repetición convierte un entorno en un desencadenante natural que te impulsa hacia adelante sin que tengas que pensarlo tanto. Piensa en esos momentos en los que hacer algo te resulta casi automático. Tal vez preparar café al despertarte, o revisar tu móvil cuando te sientas en el sofá. No lo haces por reflexión consciente, lo haces porque el cerebro ya conectó ese lugar o ese gesto con un comportamiento. La idea es aprovechar este mecanismo a tu favor, creando un pequeño ancla que marque el inicio de la actividad que quieres consolidar. No necesitas complicarlo. Basta con definir un escenario muy concreto que, al repetirse, abra un modo de acción. A veces, lo que te frena no es el hábito en sí, sino la falta de un punto de arranque claro. La mente se pierde en dudas, distracciones y negociaciones internas. Cuando no hay una señal definida, todo depende de tu motivación en ese instante, y la motivación fluctúa, se desgasta y desaparece. Pero cuando tienes un anclaje contextual sólido, no necesitas negociar contigo mismo. Simplemente ocurre. Es como si tu cerebro sintiera que ya estás dentro del proceso, que ya tocaste la puerta del hábito y ahora solo queda cruzar el pasillo. Lo interesante es que no tiene por qué ser un contexto complejo. Puede ser algo tan simple como sentarte en la misma silla antes de estudiar,
ponerte una playlist específica para entrenar o abrir un cuaderno exacto antes de planificar tu día. La clave está en la consistencia, repetir el inicio en el mismo marco, hasta que se vuelva un disparador fiable. Incluso si un día no te apetece, ese pequeño ritual puede reducir la fricción suficiente como para hacerte avanzar. Y cuando avanzas, aunque sea un poco, la inercia hace el resto. Mucha gente intenta crear hábitos saltándose esta parte. Creen que basta con querer cambiar o con tener metas ambiciosas. Pero sin un punto de entrada estable, cualquier excusa te saca del camino. La mente requiere una señal reconocible que no dependa del estado emocional del momento. Si te sientes cansado, ansioso o desmotivado, el anclaje contextual actúa como un interruptor que te ayuda a empezar sin pedirte demasiado. Es como una mano suave que te empuja hacia la primera acción necesaria. También es importante que este anclaje sea concreto, no abstracto. Hoy empezaré después de comer es demasiado difuso. Cuando termine de lavar los platos, me siento en el escritorio durante 2 minutos, es específico, observable y repetible. Y esa especificidad reduce la ambigüedad, uno de los grandes enemigos del cambio de comportamiento. La ambigüedad genera postergación, la claridad genera acción. Y este tipo de claridad debe sentirse casi física, como un gesto o una posición corporal que marca el inicio. Puedes experimentar con distintos tipos de señales, espacios, objetos, sonidos o incluso pequeñas acciones repetidas. Lo importante es que no dependan de que te sientas inspirado. A veces, el simple hecho de colocarte las zapatillas para entrenar o encender una lámpara exacta en tu zona de estudio ya prepara al cerebro para entrar en modo productivo. Son rituales breves, pero funcionan porque el cerebro ama los patrones, y cuando reconoce uno, se desliza sobre él con menos resistencia. Con el tiempo, notarás algo curioso. El anclaje empieza a generar una especie de micromotivación anticipada. Tu cerebro, recordando experiencias previas, activa la expectativa de recompensa incluso antes de que empieces la actividad. Esto suaviza aún más el arranque y hace que el comportamiento se sienta más natural. No significa que nunca habrá días difíciles, pero sí significa que tendrás un sistema preparado para ayudarte incluso cuando tu energía no esté en su mejor momento. Y si un día fallas, no pasa nada. Lo importante es proteger el anclaje, no la perfección. Recuperar el contexto es mucho más fácil que recuperar la fuerza de voluntad desde cero. Vuelves al mismo entorno, repites la misma señal, y tu cerebro reconoce el camino otra vez. La consistencia no nace de la perfección diaria, sino de la capacidad de regresar al mismo punto de inicio cada vez que te desvías un poco. Crear un hábito no es un acto heroico, sino la construcción paciente de pequeñas estructuras que sostienen tu comportamiento. Un buen anclaje contextual es una de esas estructuras, discreto, sencillo, pero profundamente eficaz. Es la forma de enseñarle a tu mente que lo difícil no es todo el proceso, sino simplemente empezar, y que empezar puede estar a solo un gesto de distancia. Hay un filtro silencioso que distorsiona la manera en la que interpretas tus acciones y tus resultados, esa tendencia a pensar en términos absolutos, como si solo existiera el éxito perfecto o el fracaso total. Es un patrón mental común, casi automático, que convierte cada paso en un juicio final y cada error en una sentencia. Y sin darte cuenta, ese tipo de pensamiento puede paralizarte, agotar tu motivación y hacer que abandones procesos que realmente podrían transformarte. La mente absolutista es impaciente, poco compasiva y muy rígida. Te hace creer que si no lo haces al 100%, entonces no vale nada. Si un día no puedes seguir tu rutina completa, la conclusión inmediata es, ya fallé, ya rompí todo. Y desde ahí, la caída se vuelve más rápida de lo que imaginas. Lo curioso es que la vida real nunca funciona en absolutos. Funciona en gradientes, en matices, en acumulación de pequeños pasos que, aunque no sean perfectos, siguen moviéndote hacia adelante. Pero cuando estás atrapado en esa forma extrema de pensar, pierdes de vista los avances parciales, los esfuerzos imperfectos, la constancia que se construye a base de días buenos y días flojos. Te quedas solo con el extremo negativo, como si fuese la única verdad posible. Y esa distorsión no solo es injusta, también es profundamente desmotivadora. Romper con ese patrón empieza por darte cuenta de lo mucho que influye en tu forma de actuar. Cada vez que te descubras usando palabras como siempre, nunca, todo o nada, tu cerebro está intentando simplificar una realidad que es mucho más compleja. Pero esa simplificación no te beneficia, te encierra.
Cambiar este mecanismo no significa conformarte o rebajar tus estándares, sino aprender a ver la realidad tal como es, no como tu impulso ansioso la pinta. Significa reconocer que hay valor en lo parcial, en lo incompleto, en lo que todavía está en proceso. Observa cómo te hablas cuando algo no sale exactamente como querías. ¿Te dices que eres incapaz? ¿Que ya no tiene sentido seguir intentándolo? Esos mensajes son el combustible del autosabotaje. El objetivo es sustituir ese diálogo rígido por una perspectiva más funcional, entender que cada acción, incluso si no es perfecta, mantiene vivo el hábito. Cuando empiezas a valorar la continuidad por encima de la perfección, la presión disminuye. Y al disminuir la presión, aumenta tu capacidad de sostener el cambio. Imagina que un día planeabas dedicar 1 hora entera a un proyecto personal, pero solo pudiste hacer 10 minutos. El pensamiento absolutista te diría que esos 10 minutos no cuentan, que son casi una derrota. Pero desde una visión flexible, esos 10 minutos son exactamente lo contrario, una prueba de que tu proceso sigue en marcha, incluso en condiciones que no son ideales. Y si tu mente aprende a ver eso como un logro, tu constancia se vuelve mucho más resistente. La clave es apreciar la continuidad en vez de exigir perfección. Cuando eliminas la tiranía del todo o nada, empiezas a ganar algo esencial: margen. Margen para equivocarte, para adaptarte, para ajustar el ritmo según tus recursos. Ese margen no te hace débil, te hace sostenible. Las personas que avanzan más lejos no son las que nunca fallan, sino las que no se destruyen mentalmente cuando fallan un poco. Son las que saben retomar el ritmo sin dramatizar, sin convertir un tropiezo en un derrumbe total. Esta prohibición interna del pensamiento absolutista también te ayuda a entender que tu identidad no depende de un día malo. Un mal momento no define tu valor, ni tu disciplina, ni tu capacidad de avanzar. A veces confundimos el resultado de una tarde difícil con una verdad sobre quiénes somos, y eso es una trampa peligrosa. Separar la acción puntual de la identidad es como respirar profundamente después de estar mucho tiempo conteniendo el aire. Te devuelve claridad. Aplicar esta perspectiva en tu vida diaria implica entrenar una especie de observador interno que detecta el extremismo en tus pensamientos y lo corrige antes de que te afecte. Cada vez que digas todo salió mal, pregúntate, ¿realmente todo? Cada vez que pienses no puedo seguir, cuestiona, no puedo, o solo me siento cansado ahora mismo. Este cuestionamiento no es autoengaño, es una forma de devolverle precisión a tu mente. Con el tiempo, notarás que empiezas a moverte con más ligereza. La presión disminuye porque ya no dependes de días perfectos, y la constancia aumenta porque aprendes a continuar incluso en días imperfectos. Ese es el verdadero motor del cambio, la suma de actos pequeños, flexibles, sostenidos. Cuando dejas de castigarte por no llegar al extremo, te das permiso para seguir avanzando, y avanzar, aunque sea despacio, siempre te lleva más lejos que quedarte paralizado esperando el momento perfecto que nunca llega. Vivimos intentando evitar cualquier sensación incómoda: el esfuerzo, la incertidumbre, la falta de motivación inicial, el miedo a fallar. Y cuanto más intentamos huir de esas sensaciones, más grandes se vuelven, como si la mente aprendiera que cada vez que siente un mínimo malestar debe retroceder. Pero hay una verdad psicológica poderosa: la incomodidad es entrenable. No es una pared, es un músculo. Y cuanto más te expongas a ella de forma controlada, más notarás que deja de dominarte. No se trata de obligarte a saltar a situaciones extremas, sino de acercarte poco a poco a aquello que te asusta, te cuesta o te incomoda, construyendo tolerancia paso a paso. Este enfoque tiene un fundamento muy claro en la terapia conductual. Cuando te expones a algo difícil de manera progresiva, tu sistema nervioso aprende que la incomodidad no es peligrosa. Tu cuerpo deja de activar señales de alarma exageradas y tú recuperas el control. A veces lo que llamas pereza no es más que un reflejo condicionado que intenta mantenerte lejos de cualquier situación que requiera esfuerzo sostenido. Y la única forma de desprogramarlo es atravesando, no evitando. Piensa en cuántas veces has querido empezar algo importante, pero la sola idea de enfrentarte a una tarea larga o complicada te ha hecho posponerlo. En realidad, no es la tarea completa lo que te paraliza, sino la percepción anticipada de malestar. Tu mente imagina esfuerzo, cansancio, frustración, y anticipa que será demasiado. Por eso la exposición gradual funciona, reduce ese choque entre la expectativa de incomodidad y la realidad. Porque cuando empiezas con dosis pequeñas, tu cerebro descubre que no era tan dramático como creía. Y con cada pequeño paso,
la barrera baja un poco más. Es útil comenzar identificando qué parte exacta del proceso te incomoda. A veces no es la tarea entera, sino el inicio, sentarte, abrir el archivo, preparar los materiales. Otras veces es la duración, mantener la atención durante un largo tiempo. Cuando localizas ese punto, puedes diseñar la exposición justa para enfrentarlo. Por ejemplo, si te cuesta iniciar, tu exposición diaria puede ser simplemente estar 3 minutos frente a la tarea, sin exigirte productividad. Si te cuesta sostener el enfoque, puedes entrenarte con bloques de 5 minutos para que el cuerpo entienda que esa sensación de esfuerzo no te va a desbordar. Lo importante es que el proceso sea repetido, porque el sistema nervioso aprende por habituación. Cuantas más veces toleras una pequeña cuota de incomodidad, menos respuesta emocional genera. Un día sientes resistencia fuerte, al siguiente un poco menos, y en una semana se convierte en algo casi automático. Ese es el punto en el que la disciplina deja de sentirse como una lucha y empieza a sentirse natural. No porque te guste la incomodidad, sino porque la has normalizado. Durante este proceso también aparece algo curioso. A medida que te expones, descubres que la incomodidad no era tan intensa como tu mente proyectaba. La mayor parte del sufrimiento estaba en la anticipación. Y cuando lo ves con claridad, empiezas a confiar más en tu capacidad de manejar sensaciones internas. Esa confianza es lo que transforma toda tu relación con el esfuerzo. Porque ya no lo ves como un enemigo, sino como un indicador de crecimiento. Aprendes a no dramatizar la sensación de esto me cuesta, y en vez de huir, sigues. Y ese acto repetido se convierte en una identidad nueva, la de alguien capaz de avanzar aunque no sea agradable. A veces también ayuda a añadir un componente de curiosidad. En vez de luchar contra la incomodidad, puedes observarla. ¿Dónde la siento? Es tensión, es inquietud, es resistencia mental. Convertirte en observador reduce la intensidad emocional, porque pasas de sentirte atrapado a sentirte consciente. Esa pequeña distancia es suficiente para que no abandones. Y cada vez que completas una pequeña exposición, tu cerebro registra un nuevo aprendizaje. Puedo con esto. Con el tiempo, notarás que tu umbral cambia. Lo que antes te parecía imposible se convierte en una molestia ligera. Lo que antes evitabas sin pensarlo ahora se siente como parte natural de tu día. Y en ese punto te das cuenta de que nunca fue pereza, nunca fue falta de capacidad, fue falta de entrenamiento de tolerancia a la incomodidad. Igual que fortaleces un músculo repitiendo la carga adecuada, fortaleces tu disciplina enfrentándote continuamente a lo que antes evitabas. Cuando empiezas a vivir de esta manera, algo decisivo ocurre. Tu mente deja de asociar incomodidad con fracaso. Deja de decirte que algo está mal solo porque te cuesta. Y esa reinterpretación interna es una de las herramientas psicológicas más poderosas que puedes desarrollar. Te permite actuar sin estar tan dependiente del estado emocional momentáneo. Te permite avanzar incluso en días donde no hay motivación. Y sobre todo, te permite recuperar el timón de tu vida, porque ya no eres rehén de tus sensaciones, sino alguien que puede atravesarlas y seguir adelante. Así que cada día, cada pequeña exposición, cada minuto que decides no huir, es un acto de fortalecimiento interno. No buscas eliminar la incomodidad, buscas hacerte más grande que ella. Y cuando lo logras, la procrastinación deja de tener poder sobre ti, porque ya no se alimenta de ese miedo silencioso que antes guiaba tus decisiones. Ahora, tú eliges. Y eliges avanzar. Imagina por un momento cómo tu mente percibe la transición entre tareas. Cada cambio de actividad, por pequeño que parezca, genera un microchoque cognitivo. Tu cerebro necesita reajustarse, reorientarse y preparar los recursos mentales necesarios para enfrentar lo que viene. Sin embargo, la mayoría de las personas ignora este efecto, y terminan perdiendo concentración, postergando el inicio de tareas importantes o cayendo en la trampa de la procrastinación. Aquí es donde los micro-rituales de transición pueden marcar la diferencia entre quedarte atrapado en la inercia y entrar en un estado de flujo productivo de manera consistente. Los micro-rituales de transición son hábitos extremadamente breves, diseñados para indicar a tu cerebro que un cambio está por ocurrir. No requieren horas de preparación ni recursos complejos. Se trata de señales claras y repetitivas que condicionan a tu mente a reconocer el final de una actividad y el comienzo de otra. Por ejemplo, si estás trabajando en tu computadora y vas a comenzar a escribir un informe, simplemente levantarte, estirarte y respirar profundamente durante 10 segundos ya actúa como un marcador cognitivo. Aunque parezca trivial,
este pequeño gesto activa mecanismos neurológicos que incrementan tu enfoque y reducen la resistencia mental. Desde la perspectiva neurocientífica, cada vez que introduces un micro ritual, tu cerebro libera pequeñas cantidades de dopamina asociadas con el reconocimiento de la acción y la preparación para el siguiente paso. La dopamina no solo genera motivación, sino que también refuerza la memoria procedural, consolidando la idea de que cada transición requiere un comportamiento específico. Así, con el tiempo, iniciar una tarea difícil deja de sentirse como un esfuerzo gigantesco y se convierte en un procedimiento automatizado, disminuyendo la fricción cognitiva y la pereza. Además, estos micro rituales ayudan a segmentar mentalmente tu jornada. Cuando saltas directamente de una actividad a otra sin un marcador, tu atención queda fragmentada y tu mente lucha por recalibrarse, lo que aumenta la probabilidad de distracciones y de caer en actividades de gratificación inmediata. Un simple ritual, como ordenar tu escritorio, encender una luz específica o incluso escuchar un fragmento de música corta, funciona como un interruptor que delimita el espacio mental de la tarea que estás a punto de realizar. Cada vez que repites este patrón, tu cerebro aprende a asociar la señal con un estado de concentración, facilitando el inicio de actividades complejas. No se trata solo de hacer algo mecánicamente, sino de crear un significado psicológico detrás de cada acción. Por ejemplo, algunos profesionales encuentran útil colocar un objeto simbólico en su escritorio que solo aparece durante sus periodos de trabajo intenso. Este objeto funciona como un ancla visual que condiciona la mente a un estado de enfoque. Otros utilizan microrrituales de movimiento: cerrar la puerta de la habitación, caminar 3 pasos hacia la silla de trabajo y sentarse de manera consciente. Lo importante es la repetición constante y la intención que pones en cada gesto. Tu cerebro necesita esa consistencia para crear un patrón fiable que reduzca la resistencia al cambio de actividad. Otro aspecto crucial de los microrrituales de transición es que permiten reducir la sobrecarga cognitiva. La mente humana solo puede manejar un número limitado de decisiones simultáneamente. Cada vez que pospones el inicio de una tarea o saltas sin preparación, estás consumiendo energía mental que podrías utilizar en concentración y resolución de problemas. Al establecer un ritual fijo, eliminas la necesidad de decidir cómo empezar, y en su lugar, tu cerebro se centra en la tarea misma. Esto no solo aumenta la productividad, sino que también disminuye la ansiedad asociada con comenzar algo importante. Los microrrituales también son extremadamente versátiles. Puedes adaptarlos según la naturaleza de la tarea y tu estilo personal. Para actividades creativas, un ritual podría incluir escribir 3 ideas rápidas en un cuaderno antes de empezar, activando la creatividad y la fluidez cognitiva. Para tareas analíticas, podría ser revisar un checklist breve, asegurando que tu mente esté organizada y lista para resolver problemas complejos. La clave está en identificar pequeños gestos que tengan un efecto consistente en tu estado mental y emocional. Finalmente, el poder de los microrrituales de transición reside en su simplicidad y su capacidad para formar hábitos automáticos. Cada vez que los repites, refuerzas circuitos neuronales que facilitan la entrada en estados de concentración y disminuyen la procrastinación. No subestimes la fuerza de estos pequeños actos. Aunque solo duren segundos, pueden transformar por completo tu capacidad para empezar y sostener cualquier actividad, desde proyectos profesionales hasta hábitos personales que has postergado durante años. Implementarlos de manera consciente y constante es un paso silencioso pero poderoso hacia una disciplina sólida y sostenible. Cada vez que sentimos resistencia para empezar una tarea, nuestra mente tiende a reaccionar con críticas internas y juicios sobre nuestra capacidad o motivación. No soy capaz de concentrarme, siempre lo dejo para después, no tengo disciplina suficiente. Estas frases se repiten como un eco que refuerza la procrastinación. Sin embargo, lo que muchos no comprenden es que este juicio constante no solo no ayuda, sino que activa la amígdala, la región del cerebro responsable de la alerta y el miedo, generando ansiedad y bloqueando la acción. La autoobservación sin juicio propone un enfoque radicalmente diferente. Mirar nuestros pensamientos y emociones como un científico observa un fenómeno, con curiosidad y sin condena. Al practicar este tipo de observación, comenzamos a notar patrones de comportamiento que antes pasaban desapercibidos. Por ejemplo, quizás descubramos que tendemos a posponer tareas cada vez que nos sentimos ligeramente cansados, o que ciertas actividades despiertan un nivel de frustración que nos lleva a distraernos. Reconocer estos patrones no requiere que te castigues por ellos, sino simplemente registrarlos. Esta neutralidad es clave, porque cuando eliminamos la presión del juicio, la mente se relaja y se abre a soluciones más efectivas.
La investigación en psicología cognitiva ha demostrado que la conciencia plena y la autoobservación disminuyen la activación de la respuesta al estrés, haciendo que la ejecución de tareas sea más fluida y menos intimidante. Un ejemplo práctico podría ser sentarte frente a la computadora y notar que tu impulso es abrir redes sociales. En lugar de reaccionar con frustración o culpa, simplemente reconoces: ahora siento ganas de distraerme. Mi atención se está desviando. Esta simple observación, sin etiquetar como malo o perezoso, es poderosa porque evita el ciclo de culpa y autocrítica que normalmente reforzaría la procrastinación. Con el tiempo, esta práctica fortalece la capacidad de tu mente para detectar momentos de distracción antes de que te dominen, aumentando tu control sobre la conducta sin depender de fuerza de voluntad agotadora. La autoobservación sin juicio también se conecta con la metacognición, la habilidad de pensar sobre nuestro propio pensamiento. Cuando entrenamos esta capacidad, comenzamos a identificar no solo qué nos detiene, sino por qué. Quizás notes que ciertas emociones, como el miedo al fracaso, la incertidumbre sobre el resultado o incluso la expectativa de perfección, son las verdaderas responsables de tu procrastinación. Al identificar la emoción subyacente sin criticarte, puedes elegir conscientemente acciones que reduzcan su impacto, como dividir la tarea en pasos pequeños o comenzar con un fragmento sencillo que genere momentum. Otro aspecto fundamental es la creación de un espacio interno seguro donde los errores o retrocesos no se perciban como fracasos absolutos. Por ejemplo, si un día no logras completar la meta que te propusiste, la observación sin juicio te permite registrar: hoy no terminé la tarea. Esto es información sobre cómo funcionan mis patrones, no una sentencia sobre mi valía. Esta perspectiva transforma cada experiencia, incluso los retrocesos, en un aprendizaje útil para ajustar estrategias futuras. La resiliencia y la disciplina se fortalecen cuando dejamos de castigarnos y comenzamos a aprender de manera objetiva y compasiva. Además, esta práctica favorece la conciencia emocional. A menudo, la procrastinación no es solo un problema de tiempo o motivación, sino una señal de que algo más profundo necesita atención. Tal vez hay fatiga acumulada, aburrimiento, ansiedad o incluso desmotivación relacionada con metas poco claras. Al observar sin juicio, podemos distinguir entre la emoción que surge y la acción que decidimos tomar, creando un espacio entre impulso y reacción. Esta distancia mental es donde reside el poder de elegir conscientemente cómo actuar, en lugar de ser arrastrado por patrones automáticos que refuerzan la pereza. Implementar la autoobservación sin juicio requiere constancia. Se puede comenzar con ejercicios de unos pocos minutos diarios, por ejemplo, registrando mentalmente cada vez que aparece un impulso de procrastinar y cómo respondes a él. Con el tiempo, notarás que la resistencia interna disminuye y que la capacidad para iniciar tareas difíciles aumenta. La clave está en mantener la curiosidad y la neutralidad. No se trata de eliminar emociones incómodas ni de forzar un cambio inmediato, sino de crear un mapa interno que te permita moverte con claridad y control en tu día a día. Finalmente, al integrar esta práctica en tu vida, tu relación con la disciplina cambia radicalmente. La acción deja de ser un conflicto constante con la pereza y se convierte en un flujo consciente y sostenible. Cada momento de procrastinación deja de ser un golpe a tu autoestima y se transforma en una oportunidad de aprendizaje y ajuste estratégico. Este enfoque no solo mejora la productividad, sino que fortalece la inteligencia emocional y la autocompasión, construyendo una base sólida para la disciplina a largo plazo. Al practicar la autoobservación sin juicio, descubres que tu mente no es un enemigo que hay que vencer, sino un aliado que, cuando se comprende, permite avanzar con menos resistencia y más claridad hacia cualquier objetivo que te propongas. Muchas veces sentimos que, a pesar de nuestras buenas intenciones, avanzar en una tarea se vuelve más difícil de lo esperado. No siempre se trata de falta de motivación o de energía. A menudo, el verdadero obstáculo está en lo que podemos llamar fricción invisible. Son esos pequeños detalles que consumen nuestra energía mental sin que nos demos cuenta: un escritorio desordenado, aplicaciones abiertas que distraen, decisiones acumuladas que requieren nuestra atención, interrupciones constantes o incluso hábitos previos que no se alinean con la tarea que queremos realizar. Aunque parezcan triviales, estos factores actúan como un freno silencioso que reduce la productividad y aumenta la procrastinación. La buena noticia es que la prevención de esta fricción invisible puede ser una estrategia poderosa para vencer la pereza y mantener el impulso hacia nuestras metas. El primer paso consiste en identificar los elementos que generan fricción en nuestro entorno y rutina. Esto requiere autoobservación detallada y honesta. Por ejemplo,
Puede que descubras que cada vez que quieres escribir, primero pasas 10 minutos buscando tu libreta, organizando papeles o cerrando ventanas de navegador innecesarias. Ese tiempo perdido, aunque parezca mínimo, se acumula y se traduce en resistencia cognitiva, haciendo que empezar la tarea sea mucho más difícil. Al detectar estos puntos de fricción, se abre la posibilidad de eliminarlos o reducirlos antes de que interfieran con tu productividad. La prevención de la fricción invisible no se limita al entorno físico, también incluye hábitos mentales y emocionales. Cada decisión pendiente, cada preocupación no resuelta y cada pensamiento negativo generan una carga cognitiva que compite por tu atención. Por eso, técnicas simples como hacer listas de tareas, establecer recordatorios claros o dedicar unos minutos a meditar pueden liberar espacio mental y preparar tu cerebro para concentrarse de manera más eficiente. La clave es crear condiciones que hagan que la acción sea natural, casi automática, en lugar de una lucha constante contra la resistencia interna. Un enfoque práctico es simplificar y estructurar el entorno para que el inicio de la acción requiera el menor esfuerzo posible. Por ejemplo, si quieres hacer ejercicio por la mañana, deja la ropa deportiva lista la noche anterior. Si deseas escribir un informe, abre tu documento y coloca a mano todo lo que necesitas antes de sentarte. Cada pequeño ajuste reduce la fricción invisible y permite que tu cerebro entre en acción sin que la pereza tenga oportunidad de intervenir. Esta estrategia se basa en la psicología del comienzo sin fricción. Cuanto más fácil sea iniciar, más probable es que lo hagas, incluso cuando la motivación fluctúa. Otro aspecto importante es la consistencia. La prevención de la fricción invisible no se trata de arreglos puntuales, sino de crear sistemas y hábitos que minimicen obstáculos de manera constante. Esto significa evaluar regularmente tu entorno, tus herramientas y tu rutina, y ajustar aquello que interfiera con tu flujo productivo. Cada modificación, por pequeña que parezca, contribuye a que el cerebro perciba la acción como más fluida y menos demandante. Con el tiempo, estas adaptaciones disminuyen la resistencia automática que genera la procrastinación. La fricción invisible también se puede anticipar en la planificación de tareas complejas. Antes de iniciar, vale la pena descomponer la actividad en pasos concretos y prever posibles obstáculos. Esto no solo reduce la carga cognitiva, sino que también genera un sentido de control que disminuye la ansiedad y aumenta la probabilidad de completar la tarea. Por ejemplo, si tu meta es estudiar para un examen, identificar los materiales necesarios, preparar un espacio libre de distracciones y establecer intervalos de tiempo específicos convierte la acción en un proceso ordenado y manejable. Cada barrera invisible que eliminas es un paso hacia la ejecución eficiente y sin esfuerzo. Además, prevenir la fricción invisible fortalece la disciplina y la autoeficacia. Cada vez que tu entorno y tus hábitos facilitan la acción, tu cerebro recibe señales de que eres capaz de iniciar y sostener tareas complejas, lo que refuerza la confianza interna y reduce la resistencia a futuros desafíos. La repetición de estos pequeños ajustes genera un ciclo virtuoso: menos fricción, más acción, mayor motivación y mejores resultados. Finalmente, la prevención de la fricción invisible no es un lujo ni un detalle menor, es una estrategia psicológica que transforma la manera en que interactuamos con nuestras metas y obligaciones. Al reducir los obstáculos ocultos, permites que tu enfoque, energía y disciplina se concentren en lo verdaderamente importante, minimizando el desgaste innecesario y aumentando la efectividad de cada esfuerzo. Con práctica constante y atención consciente a los detalles, incluso las tareas más difíciles dejan de ser una lucha y se convierten en pasos claros y alcanzables hacia tus objetivos, construyendo hábitos sólidos y sostenibles a largo plazo.